La sorprendente descalificación de ambos McLaren en el Gran Premio de Las Vegas ha hecho que la lucha por el título de la Fórmula 1 sea mucho más interesante, a solo 2 rondas del final. Parecía que Norris había dado un paso más hacia su primer título mundial a pesar de un error garrafal, según sus propias palabras, que ayudó a Max Verstappen a conseguir la victoria en Las Vegas. Pero después de que Norris tomara medidas drásticas aparentemente para ahorrar combustible y aún así terminar la carrera en segundo lugar sin ningún indicio de problemas para Oscar Piastri, cuarto clasificado, se produjo un giro dramático. Los 2 pilotos de McLaren fueron excluidos por algo que no tenía nada que ver con el combustible. Fueron descalificados de la carrera por un desgaste excesivo de los patines en el piso. Los 10 primeros clasificados fueron sometidos a controles de estos patines que protegen la parte inferior del suelo en estos coches, con un grosor mínimo obligatorio de 9 milímetros. El coche de Piastri no superó esta inspección por solo 0,04 milímetros en la parte delantera izquierda, pero por 0,26 milímetros en la derecha y por 0,1 milímetros en la parte trasera derecha. En el caso de Norris, el coche no superó la inspección por 0,07 milímetros en la parte trasera derecha y por 0,12 milímetros en la parte delantera derecha. Si bien la descalificación de Piastri significa que Norris ha conservado al menos una buena ventaja sobre su compañero de equipo, el no sumar puntos y la victoria de Verstappen significan que el piloto de Red Bull se ha acercado mucho, y la ventaja de Norris es considerablemente más vulnerable de lo que parecía cuando terminó la carrera. Ahora tiene 24 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen, cuando parecía que iba a ampliar su ventaja sobre Piastri a 30 puntos y que Verstappen se quedaría a 42. Con solo 58 puntos en juego en las 2 rondas que quedan en Qatar, que incluye una carrera sprint y la final de Abu Dhabi, el panorama del campeonato es muy distinto. Norris sigue teniendo el control, pero Verstappen está ahora más cerca en la clasificación de lo que ha estado desde que ganó en Imola en mayo, y ahora tiene muchas posibilidades de llevar la lucha hasta Abu Dhabi. A pesar de las sonrisas iniciales de Norris tras haber terminado segundo, inmediatamente se notó que algo no iba bien. Cada vez que se le preguntaba a él o a McLaren sobre las agresivas medidas de Lift and Coast que Norris había tomado en las últimas vueltas de la carrera, las respuestas eran, en el mejor de los casos, evasivas. Las instrucciones parecían ser un intento de ahorrar suficiente combustible para terminar la carrera y proporcionar una muestra a la FIA para su posterior inspección, sobre todo porque uno de los últimos mensajes de radio de Norris fue que el combustible parece estar bien ahora. El propio Norris se refirió después a algunos problemas con el coche, pero presumiblemente porque estaba escuchando lo mismo que nosotros durante la carrera. También dio a entender que estaba relacionado con el combustible cuando dijo que no estaba seguro de si simplemente habíamos consumido más de lo esperado. La incertidumbre se intensificó cuando los coches permanecieron más tiempo de lo normal en el parque cerrado, que es el momento en el que se realizan todas las comprobaciones de legalidad. Se vio a Andrea Stella conversando con el director técnico de la FIA, Nicolas Tombazis, en la unidad de hospitalidad de McLaren, y Tombazis también fue visto en el garaje de McLaren. Así que algo estaba pasando, solo que lo que todos pensábamos resultó ser una pista falsa. Parece que los mensajes de McLaren estaban codificados y que Norris tenía que levantar el pie y rodar con inercia, pero no para gestionar el combustible, sino para intentar proteger el piso. Reducir la velocidad al final de las rectas evita que la parte inferior del piso golpee tanto la superficie de la pista, algo de lo que McLaren puede medir a distancia durante la carrera. Debió hacerles temer que Norris corría un gran riesgo de desgaste excesivo si seguía apretando hasta el final. No está claro si McLaren sabía que esto era marginal, pero el hecho de que no se instara a Piastri a tomar las mismas medidas implica que McLaren no tenía motivos para sospechar que su coche tuviera problemas. Por lo tanto, debe haber sido algo que ocurrió durante el Gran Premio. Lo que McLaren puede deducir sobre el desgaste en la parte más baja del piso a partir de sus datos puede haberle dado esperanzas de que Piastri, al correr con el DRS al final, sometiera esta parte a un esfuerzo menor, mientras que los datos de Norris causaban mayor preocupación. Eso también sería coherente con los mensajes ligeramente codificados de Lift and Coast para no llamar la atención sobre algo que de todos modos podría no haberse inspeccionado después de la carrera. Piastri también podría haber corrido menos riesgo de ser sometido a controles específicos, dado que no estaba entre los puestos del podio, pero también podría ser que McLaren no considerara que el riesgo fuera lo suficientemente grande como para que Piastri redujera significativamente la velocidad. Esto le habría hecho perder posiciones cruciales, dado que estaba justo detrás de Kimi Antonelli, que tenía una penalización de tiempo, y justo delante del Ferrari de Charles Leclerc. En cualquier caso, McLaren cometió un claro error de cálculo sobre cuál sería
el desgaste real del piso en una carrera rápida y en seco. McLaren intentó argumentar en su defensa que hubo un porpoising adicional e inesperado en sus coches, que las oportunidades de probar fueron limitadas debido al impacto de la lluvia en los entrenamientos del viernes y a la reducción de las sesiones, y que la infracción fue menor que otras de esta normativa en 2025. McLaren también alegó que había daños potenciales en ambos coches que podrían haber provocado que el piso se moviera más de lo esperado y acelerara el desgaste. Pero aparte de ayudar a los comisarios a juzgar que la infracción no fue intencionada y no un intento deliberado de obtener una ventaja, esto no sirvió de nada, ya que está bien establecido que las normas técnicas son blanco o negro, por lo que era necesaria la descalificación, e incluso si un fin de semana interrumpido hizo que fuera más difícil juzgar la configuración, nadie más fue sorprendido con un desgaste excesivo. Esta es la ayuda externa que Verstappen necesitaba desesperadamente para revivir su tardía lucha por el título. Una diferencia de 42 puntos con una carrera sprint y 2 grandes premios por disputar habría sido demasiado pedir, incluso para el ganador de los últimos 4 campeonatos. En comparación, 24 puntos parecen remontables, y es impresionante que haya conseguido aguantar tanto tiempo, ya que Las Vegas era el tipo de fin de semana competitivo que realmente necesitaba, independientemente de la doble descalificación de McLaren. Las Vegas ha sido un terreno de cosecha para Verstappen, y no lo ha sido tanto para McLaren en la corta historia de esta carrera, y dadas las posiciones de salida, siempre existía la posibilidad de que le diera la vuelta al marcador frente a Norris en este Gran Premio, pero recibió ayuda adicional tanto durante la carrera como después de ella. Seguramente Verstappen no podía creer su suerte cuando Norris se equivocó en la primera curva. Era la oportunidad perfecta para que Max tomara el control, y si hay algo que sabemos de Verstappen es que cuando tiene el control y no corre un riesgo grave de perderlo, se vuelve casi imbatible. Eso fue lo que ocurrió cuando George Russell intentó sin éxito ejercer presión sobre el líder de la carrera, y cuando McLaren afirmó con optimismo en el último tercio de la carrera que Norris era libre de ir por Verstappen después de adelantar al propio Russell. Esta victoria se consiguió tanto por el ritmo como por la oportunidad. Fue el tipo de carrera en la que Verstappen solo ganó en confianza, comodidad y control a lo largo de la misma, y la respuesta perfecta a un par de carreras en México y Brasil en las que tuvo que recuperar demasiado terreno después de la clasificación. Pero ahora que los puntos le son más favorables, ¿se puede repetir este rendimiento? Las Vegas fue cruel con McLaren el año anterior, ya que el coche tuvo dificultades para calentar los neumáticos y evitar el desgaste delantero en condiciones de frío. Este año fue mejor, pero aún así le faltó ritmo. Fue simplemente Verstappen y Red Bull en su mejor momento contra Norris y McLaren un poco por detrás. Es muy fácil de decir, pero es posible. Y los circuitos más rápidos y calientes de Qatar y Abu Dhabi no van a ofrecer el mismo desafío. En todo caso, deberían favorecer a McLaren. Pero Verstappen seguramente estará contento de que las posibilidades de luchar hasta el final hayan mejorado mucho. Necesitaba algo de ayuda extra para llegar tan cerca y ahora la tiene. Y Verstappen sabe mejor que nadie que las cosas pueden cambiar muy rápidamente en una carrera decisiva por el campeonato. Lo que animará a Verstappen, además de la revisión de la clasificación, es que sabe que puede vencer a los dos McLaren en una lucha directa. El intento de Norris de ser agresivo con Verstappen al principio significó que, ignorando la infracción técnica, jugó un papel clave en la pérdida de la victoria y dejó la puerta abierta a Verstappen en el campeonato. Norris será un campeón merecido si lo consigue, pero no del todo convincente. Y esta carrera ha vuelto a poner de manifiesto que todavía tiene puntos débiles y algunas incertidumbres que resolver. Él, con toda razón, intentó ser agresivo con Verstappen al inicio. La recta hasta la curva 1 del circuito de Las Vegas es corta, por lo que es muy difícil conseguir una salida lo suficientemente buena como para cortar completamente el interior, como descubrió Norris. La intención era loable, pero la ejecución dejó un poco que desear, lo que encaja con la pauta de que cuando Norris intenta ser un poco agresivo, no le sale tan bien como cuando, por ejemplo, Verstappen fuerza la situación. En cuanto a Piastri, esta fue otra frustrante combinación de cosas que estaban bajo su control y otras que estaban fuera de él y que se confabularon en su contra. En definitiva, hasta ahora no ha sido lo suficientemente rápido ni ha tenido la suerte necesaria en la recta final. Cuando Piastri ha parecido rápido, no ha sido tan rápido como Norris, y las circunstancias le han sido adversas de todos modos. Debería haber salido al menos tercero, no quinto, pero su última vuelta en la Q3 se vio arruinada por una bandera amarilla de Charles Leclerc. Entonces, la carrera se convirtió más bien en un "y si", debido al tiempo perdido por el costoso error de Lawson al chocar contra el McLaren en la primera curva.
Al final, también ha cometido errores poco habituales en la batalla y ha habido algunos errores de cálculo en la segunda mitad del año y lo que antes era una gran fortaleza ahora se ha vuelto más inestable. Su habilidad en la carrera brilló por su ausencia en Las Vegas, donde parecía que un Piastri rebosante de confianza habría conseguido algo más convincente. El resultado es que sigue siendo un outsider en la lucha por el título, aunque su descalificación le ha ayudado frente a Norris, ya que está 6 puntos más cerca de lo que estaría si se hubiese mantenido el resultado. Al tener los mismos puntos que Verstappen, Piastri tiene las mismas posibilidades que el piloto de Red Bull, pero si tuvieras que apostar por alguien en función de su forma y de su convicción general durante todo el año, sin duda sería por Verstappen. Incluso antes de que este resultado le favoreciera enormemente, la carrera fue otra señal de que sigue siendo el referente número 1 de la parrilla. Ha sido el mejor de los 3 protagonistas del campeonato a lo largo de todo el año, el más constante, fiable y con mejor rendimiento de los 3. Ahora la diferencia de puntos es menor que la que ha habido durante 6 meses. Este cambio no compensa la desventaja que Verstappen siente que ha soportado durante demasiado tiempo, pero sus posibilidades parecen mucho mejores.